Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Fíjense que en todo este tema del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con esta serie de modificaciones rápidas y en fast track, es muy importante para todos escuchar voces que tienen otra opinión sobre las opiniones, digamos, oficiales que se han dado. Por un lado, me llama la atención un grupo empresarial encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial y por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, dice que todo está bien, y después, por el otro lado, Coparmex y al frente Gustavo de Hoyos dice, pues no nos tomaron en cuenta a los empresarios. Y la voz de Gustavo, las otras voces se habían escuchado, pero la de Gustavo de Hoyos es fundamental para cerrar esta pinza, y por lo mismo te agradezco, Gustavo, que tomes esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues mira, déjame empezar con un comentario resumido. Desde luego que en la Coparmex estamos absolutamente en favor de que México tenga hacia adelante continuidad en su integración con Norteamérica, de eso no hay duda alguna. La verdad pregunta, lo que debemos de analizar es si lo que se cerró fue el mejor acuerdo posible. Lo que nosotros sostenemos en la Coparmex es que en el tramo final de la negociación, el hecho de que el gobierno federal haya negociado en solitario, desaprovechando la estructura de más de 300 voluntarios del sector privado, en la fase final, justo en los días donde se tomaron las decisiones más relevantes, derivó en que, aunque tengamos un TEMEC que ciertamente es bueno para el país, no se ha logrado la mejor negociación posible. No es, digamos, la disyuntiva si conviene o no tener TEMEC. Lo importante es analizar si la actuación del gobierno federal, que es el que en última instancia toma las decisiones, fue la correcta. Yo lo que he sostenido, y lo ratifico, ayer también lo mencionaba el jefe del Consejo Consultivo para la Negociación Comercial Internacional, Moisés Kalach, es que en los últimos días, justamente del miércoles de la semana pasada al lunes que se cerró la negociación, se cortó la comunicación. Había más de 300 expertos del sector privado listos para aportar insumos, datos, modelos matemáticos para determinar en dónde hay un riesgo, en dónde se estaba cediendo lo justo o en dónde se estaba cediendo demasiado. Esta soledad, esta falta de comunicación derivó, en mi opinión, y así cada vez más hay técnicos que lo están analizando, ahora que han trascendido finalmente los textos, hubo una eficiencia en el calibramiento por parte del gobierno. Ahora el Senado de la República ayer ha aprobado en el caso de México este protocolo modificatorio. Habrá que esperar si hacen lo propio los poderes legislativos de Canadá y Estados Unidos, y si es así, pues habrá que trabajar con lo que tenemos, será ley vigente y habrá que cumplirla. Un balance, digamos, llegará en estos primeros momentos y después al paso de los años a ver si esto que sucedió en materia laboral, en materia de reglas de origen, tuvo un daño relativo, un daño mayúsculo para el país. Lo cierto es que tendremos que en los próximos meses y años, Pedro, estar muy atentos de cómo estas concesiones, particularmente en lo que tiene que ver con el ámbito laboral, no se traduce en un mecanismo para que cuando los Estados Unidos, algunas empresas o algún sindicato quiera dañar a alguna empresa mexicana o al país en su conjunto, no hayamos generado el vehículo para que se cause este daño. México, tú lo sabes muy bien, en el paso de las décadas ha sido no una, sino varias veces presa de amenazas, presa de sanciones comerciales, desde el ámbito pesquero hasta el ámbito agrícola. Y lo que tenemos que cuidar es que estos mecanismos que a veces en los Estados Unidos se usan de manera, digamos, asimétrica, desbalanceada, partiendo del gran poder que tienen sus órganos de comercio exterior y jurisdiccionales, pues no tengan ahora instrumentos renovados mucho más amenazantes, y que el día de mañana, cuando una empresa o un sector de México se vuelva competitivo, hayan estos vehículos que puedan prácticamente poner la lona a una empresa mexicana. Eso es lo que realmente está en el debate. Yo lo que sostengo es que si el gobierno federal hubiera estado plenamente en contacto en este tramo final de negociación, el resultado podría haber sido mejor. No digo con esto que todo lo acordado sea negativo ni nada que se le parezca, pero ciertamente podríamos haber tenido un mejor balance. Hay que tener presente, Pedro, que el equipo del sector privado que
trabajamos en este proyecto literalmente desde el día 16 de agosto de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, que se cerró todavía en el gobierno anterior lo que fue el TEMEC. Estuvimos acompañando cada etapa. En algunos momentos hubo más de 300 expertos mexicanos pagando su estancia, sus boletos, aprobando sus conocimientos para que el gobierno mexicano tuviera todos los elementos para hacer la mejor negociación. Hoy lo que ocurrió es que en este gobierno, por un lado, se desaprovechó toda la infraestructura que se tiene en la Secretaría de Economía de muchos expertos que han negociado literalmente 11 tratados. Eso se llevó a una sola Secretaría de Relaciones Exteriores con un solo negociador. Y por otro lado, digamos, si antes del 30 de noviembre los contactos, la comunicación, los acuerdos tuvieron un nivel, vamos a decir, de 95%, esto pasó en los últimos días tal vez a un 5 o un 6%. Entonces, ese es el punto. Ahora, insisto, el Senado lo ha aprobado. Tenemos que trabajar con lo que hay, y lo que ahora nos ocupa en la Coparmex es cómo nos aseguramos que el país no vaya a ser víctima, no vaya a ser presa de algún chantaje comercial hacia adelante de parte de los Estados Unidos. No puedo ir más de acuerdo contigo en el sentido de que debemos de encontrar el mejor acuerdo. Yo te sintetizaría diciendo que en el 94 el Wall Street decía México se salió con la suya, así decía el cabezal, y en el 2019 podría decir, aunque no lo dijo así, Estados Unidos ahora se sale con la suya. Pero a mí me llama la atención, Gustavo, que un sector del empresariado se siente satisfecho y tomado en cuenta en la voz de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y otro sector, como tú, se siente no tomado en cuenta. Y otro factor que se me hace interesante, Jesús Seade acaba de decir, caray, pues ni siquiera yo sabía que iba a haber un representante laboral en la Embajada de los Estados Unidos en México, y hasta ahorita me estoy enterando. Esto en tiempos de Jaime Serra Puche hubiera sido así como un imposible, pero hoy sí puedo entender que si bien hay un intervencionismo sobre algunas cuestiones que pudieran tener un carácter muy particular con empresas muy en lo particular, bien pudieran resultar en contra de México en función de esa intervención. Pero fíjate lo que son las cosas, Gustavo, y fíjate que me duele decir esto así, pero muchas de las condiciones laborales que aquí en México no acabamos solucionando entre nosotros, ahora parece que será un tercero el que nos diga cómo tratar a nuestros trabajadores en función de una pretendida injusticia. Todos estos dados los pongo en un cubilete, te los echo otra vez. ¿Por qué Carlos Salazar sí está contento al frente del CCE y evidentemente tú dices no fui tomado en cuenta, y el presidente de la República dice que tú no representas a los empresarios? Mira, Pedro, son varias preguntas, con todo gusto respondo cada uno de ellos. En primer término, digamos en las discusiones al seno del CCE, no hay una postura de blanco o negro. A lo mejor a veces se contrastan mucho las posturas, digamos, por los encabezados de las mismas. Lo cierto es que nosotros apoyamos el hecho de que México tenga una apertura comercial, que tenga un tratado. Lo que sostenemos es que el acuerdo no fue el óptimo y que el gobierno fue torpe al momento de cerrar la negociación porque lo hizo en solitario. Esos elementos, pues a lo mejor se dejan un poco de lado por otras voces, desde luego todas muy respetables, y ponen por delante la importancia del cierre. La verdad es que yo creo que nadie está equivocado. Probablemente nuestro nivel de exigencia hacia el gobierno es de 100%, y en algunos actores pues hay más tolerancia al error, a la mediocridad. Nosotros exigimos que el gobierno cumpla y cumpla bien, y aquí nos parece que no podemos dejar de lado que la negociación, no cabe duda, no fue la mejor posible. A nosotros nos parece que después de que se dijo una y otra vez que lo cerrado estaba, una vez que el gobierno federal actual recibió un tratado que si no era el óptimo, era el que se había negociado, que se firmó en Buenos Aires por los negociadores en presencia de 3 jefes de Estado, después se accedió, se abdicó, para decirlo con claridad, a una nueva renegociación. Y si uno revisa cada uno de los temas que se incluyeron en esta renegociación, es evidente
evidente que México no ganó nada. Podemos discutir si se cedió mucho, poco o poquísimo, pero lo cierto es que México no sacó absolutamente nada de esta negociación. Ahora lo que se pone en la mesa es que las amenazas que el jefe negociador de Estados Unidos planteó de que hubiera inspectores draconianas pudieron atenuarse, que ahora van a ser paneles. Evidentemente que el saque que hizo el negociador, y por eso un negociador, fue de una situación absolutamente inaceptable, pero a final de cuentas Estados Unidos consiguió una negociación justamente lo que quería. Entonces, ahora, insisto, a lo mejor ya es un poco fuera de momento decir si pudo cerrarse o no. Lo cierto es que esto nos debe servir de experiencia, número uno, para que el gobierno no desaproveche las capacidades que tiene el sector privado para tomar decisiones en esto, en obras de infraestructura, en la formación de leyes. Y segundo, que después de que se abdicó, que se excedió en esos temas, haya un estricto cuidado de que lo pactado no vaya a ser utilizado de manera, digamos, indebida por Estados Unidos. Yo no quiero que dentro de 2 años o 3 años estemos señalando cómo un sector de la proveeduría, del sector automotriz, está siendo sancionado por algún detalle imaginario de sus asuntos laborales. Y sobre esto, el tema laboral, pero déjame un poco ampliar. México ha venido cumpliendo sistemáticamente con las exigencias de Estados Unidos. Primero accedió a hacer una reforma constitucional, después accedió a modificar la Ley Federal del Trabajo, dentro de esto se accedió a eliminar las juntas de conciliación, a crear un instituto que sea el que ahora tome la nota de los contratos y tome la nota de las dirigencias sindicales. Hay toda una evolución en México, y no obstante eso, en los Estados Unidos se planteó una negociación que no se confiaba en que México lo fuera a implementar, y como no se confía en el trabajo que lleve a cabo la Secretaría del Trabajo, este instituto, en el proceso de validación de la elección de los liderazgos sindicales, no se confía en que realmente vaya a cumplir México de veras, es que ahora en este protocolo se establece un mecanismo para supervisar, para validar si tal o cual empresa cumplió o no cumplió, si tal líder sindical es legítimo o no es legítimo. Y lo que es peor, las empresas mexicanas empiezan esas acusaciones con una presunción de culpabilidad. Las empresas mexicanas van a tener que demostrar que no es cierto que se violaron los principios de libertad sindical. Si no logran demostrarlo, en esos supuestos serán acreedores en las empresas y en algunos casos el país en su conjunto a represalias comerciales. Estas son las concesiones que nos parecen que eran absolutamente innecesarias. Podremos discutir hacia adelante qué hubiera ocurrido si no se hubiera, digamos, concedido, qué hubiera pasado si no se aprobara en el momento el TEMEC como está y fuera después de las elecciones de Estados Unidos. Eso de alguna manera pues ya quedará para anecdotario. Lo que sí, insisto, es ser una clara experiencia de que los empresarios y en general los sectores involucrados, donde hay expertos de la academia, tenemos que estar presentes de principio a fin. Y termino diciendo, cuando yo digo que no se consultó al sector privado, no estoy hablando de la Coparmex. Bien saben en el gobierno, aunque ahora se niegue, que del miércoles al lunes prácticamente el teléfono no se le respondió a nadie, absolutamente a nadie del sector privado. Y bien saben en el gobierno que una vez que llegamos a Palacio Nacional, absolutamente nadie de quienes representamos al sector privado conocíamos lo que se estaba firmando en la mesa. Eso apenas trascendió horas, digamos, a que fuera presentado en el Senado. Entonces, pues simplemente fue, pues lo tomas o lo dejas. A mí me parece que una democracia madura no puede aspirar a eso, y desde luego tampoco puedo celebrar que el Senado de la República en menos de 36 horas haya aprobado un texto que apenas conoció, recién le fue llegado. Mi pregunta es, ¿por qué en los Estados Unidos y por qué en Canadá no se ha dado esta aprobación en 48 horas? Porque el proceso legislativo tiene sus tiempos, tiene sus espacios, sus momentos de reflexión. A mí me parece que esta velocidad con la que, entre comillas, se analizan los acuerdos del gobierno federal, ni con mucho abona que tengamos una real división de poderes. El hecho de que diga que no representas a los empresarios, que lo diga el presidente de la República, ¿qué sensación te deja? Mira, la verdad es que no me preocupa demasiado esa expresión. Es evidente que es una expresión que pretende descalificar, que pone por delante una intolerancia hacia la crítica. Lo que yo le digo respetuosamente al presidente es que la Coparmex es el sindicato patronal de México, es el que ha estado por 90 años, ha estado desde antes de que llegara el presidente López Obrador a ser presidente de los mexicanos y estará después. Y cuando el presidente nacional habla, lo habla en nombre de la Coparmex, no lo hace a título personal. Así es que, pues francamente, eso no es lo que nos tiene preocupados.
lo importante, lo relevante, lo que inspira, lo que hacemos en la Coparmex es defender, como lo hacemos desde hace 90 años, los intereses legítimos del sector privado, poniendo siempre por delante el mejor interés del país. Pues yo creo que más claro ni echándole agua. Yo te agradezco mucho, Gustavo. Hay tanto que ver. Mira, a mí lo que me queda como una enorme inquietud es la última declaración de SEADE cuando decía, yo tampoco sabía, me acabo de enterar, de que hay un delegado laboral en la embajada, asignado a la embajada de los Estados Unidos en México. Cuando se decía, son paneles, pues ahora resulta que no van a ser solamente paneles. Va a haber un inspector extranjero en México actuando y visitando a empresas mexicanas en función de denuncias particulares o de observaciones particulares, lo que quiere decir que ni siquiera el tema de los paneles es verdad, o por lo menos no sé, no puedo entender que no lo hubiera sabido Jesús Seade, que no lo hubiera sabido el sector empresarial con Carlos Salazar ahí en el Consejo Coordinador Empresarial, y que no lo supiera nadie, y que hoy nos enteramos de esto como a toro pasado. Me imagino que los legisladores lo habrán sabido, pero si no, a lo mejor también ellos se llaman a sorprendidos el día de hoy. Pues Pedro, esa es nuestra realidad. De aquí para adelante me parece que hay que prepararnos para defender en caso de que esto que se entregó en la mesa pudiera significar una amenaza para conservar empleos en México. El presidente dijo hace unos días que es una posición partidaria. Nosotros lo que sostenemos es que nosotros defendemos a las empresas y a los empleos que generan. Esa es nuestra vocación, ese es el origen de nuestra posición, y me parece que así tenemos que hacerlo en los años por venir. Señor, te agradezco mucho, Gustavo de Hoyos. Tu voz era importante que llenar este espacio. Te agradezco mucho tu postura y yo voy de acuerdo contigo. Ya, digamos, acuerdo habemos, aunque no es este mismo acuerdo en los Estados Unidos, que ya Mitch McConnell patea la firma en el Congreso, en el Capitolio norteamericano, hasta el año que entra. Traen el impeachment como prioridad, y los canadienses, ellos nada más se alisan el bigote esperando a que di tu primero, que lo digan los norteamericanos, y después hablará el Parlamento en Ottawa. Mientras tanto, feliz Navidad, querido Gustavo. Feliz Navidad, Pedro, con mucho cariño para ti, desde luego un gran saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente de la Coparmex. Pues ya dio a conocer su punto de vista y dice claramente el hecho que diga el presidente que yo no represento a los empresarios. Le digo al presidente, la Coparmex, antes de él ya era la Coparmex, y después de él seguirá siendo la Coparmex. Así de sencillo, ¿eh? Una forma bastante elegante de decir, me vale. Me vale gorro. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos aquí con más. Estamos aquí en Central FM.